está ocurriendo en la Feria de Santa Cruz. Y yo creo que sería la fortaleza económica del país se muestra en una feria como la de Santa Cruz. Muchísimas gracias, Daniel. También bienvenido Fernando Quiroga, presidente de la Federación de Empresarios de Cochabamba. Expresidente, en tu caso, para ponerlo en claro. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Si me tuviera que titular mañana, le agradezco venir desde Cochabamba, además, si me tuviera que titular la prensa el día de mañana con relación de cómo está el empresariado en Cochabamba, si me tuviera que titular los tiempos. Yo creo que es difícil en todo caso, digamos, para nosotros buscar un titular, pero yo creo que lo importante de Cochabamba es mencionar la expectativa que tiene hoy el empresariado respecto a las elecciones y el proceso de relacionamiento con el empresariado a futuro, digamos, a partir de 2015. Creo que por ahí va un sentimiento valedero y Muchísimas gracias y bienvenido a esta casa Nos Hotel. Con nosotros esta noche también Gabriel Dabdub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Don Gabriel, lo hemos sacado de la feria un minutito para ponerlo acá, para ponerlo a charlar con la gente, para que nos cuente un poco cómo está avanzando todo aquello. Y si me tuviera que titular mañana El Deber, ¿cómo lo haría? Bueno, muy buenas noches. Quiero mandar desde el sector empresarial cruceño y también boliviano un saludo y una felicitación a Santa Cruz. Quiero saludar a usted, Susana, quiero saludar a Daniel Sánchez, a Fernando Quiroga. El titular de mañana en El Deber y en todos los periódicos debe ser: estamos trabajando, trabajando y trabajando. Muchísimas gracias, don Gabriel, y bienvenido a esta casa Nos Hotel. Vamos a iniciar con usted, Daniel. A ver, han pasado 8 años de gobierno, de un gobierno que en un inicio se sentía sumamente conflictivo o conflictuado, o por lo menos se percibía conflictuado con el sector empresarial. Daniel, yo en cortito te pediría que por favor nos hagas una evaluación de la relación de los 8 años del empresariado con el gobierno. A ver, yo creo que es evidente que ha habido, y la gente lo recuerda aún, un distanciamiento severo entre el sector empresarial y el gobierno. Pese a que nosotros desde el sector empresarial tratamos de no involucrarnos en política, de pronto ha sido un exceso de susceptibilidad de parte del gobierno en un inicio tener que sentarse a dialogar con un sector importantísimo del país, que son precisamente los empresarios, los emprendedores, que estamos en todos los departamentos y que, bueno, pues vamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer empresa. Gabriel, la relación de los empresarios privados de Santa Cruz fue particularmente tensa con el gobierno, básicamente a los inicios. Pero hemos visto a Evo Morales por segunda vez inaugurar la feria. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es la tercera vez que... La tercera vez que inaugura la feria. Bueno, le perdí el registro. Y anoche, antes de anoche, estuvo el vicepresidente también, inaugurando juntamente con el presidente. Creo que la construcción de una Agenda 2025 ya data de varios años. Desde Santa Cruz hemos podido aportar a esa Agenda 2025 en diferentes mesas de trabajo y diálogo. Hemos podido, hace 3 años publicamos un documento que se llama La Articulación Pública-Privada, que era Confianza para Crecer, eso se lo hizo el 2011. Posterior participamos en encuentros. El primer encuentro que hubo hacia el camino de la cumbre, que después se desarrolló en la ciudad de Cochabamba, fue en Santa Cruz. Por primera vez se llevó adelante con más de 1.100 participantes y el sector privado estaba muy activo haciendo propuestas. Creo que el pasar de las quejas a la propuesta fue algo fundamental para nosotros en Santa Cruz, y que hemos podido llevar adelante todos unos trabajos que hacemos esa propuesta para poder crecer en alimento, en infraestructura. Y se hicieron 2 encuentros importantes en base a lo que fue alimento, infraestructura. Creo que eso marca la situación del país. ¿En qué momento se concilia entonces? Porque efectivamente había un distanciamiento, como bien lo ha señalado Daniel, lo hubo, los periódicos lo señalan, ¿no? ¿En qué momento logran ya, como el empresariado cruceño particularmente, hacer la conciliación con el gobierno? Esto lleva ya 5 años.
si se puede, yo diría la construcción de una confianza. Son 5 años que se ha tenido que avanzar un paso, retroceder uno, avanzar 2, y eso 5 años es lo que hoy usted ha podido percibir, y más aún Santa Cruz con la cumbre G77 muestra un avance importante en toda esa construcción de confianza. Es una construcción de confianza en donde el sector privado se ha permitido plantearle al país una agenda 2025 desde Santa Cruz. Cuando digo eso, hablamos de alimentos, no solamente la soya, estamos hablando de la quinoa, estamos hablando del pollo. Entonces esa es la construcción de país que queremos. La Agenda 2025 es un gran aporte desde Santa Cruz, por supuesto, para todos. Don Fernando, ¿qué le falta al empresariado boliviano para ser más competitivo? ¿O cómo se autoevalúan ustedes, ¿no? A veces es muy feo hacerle la autoevaluación, pero creo que es necesaria. Es decir, antes el empresariado privado estaba como siempre, a ver, en temas de medidas, cuando había la subida de algún arancel, etcétera, ¿no? Pero hoy mismo se entienden como un empresariado más competitivo, o cómo el gobierno los podría ayudar para que ustedes sean un sector más competitivo. A ver, Susana, con alguna precisión muy rápida para aclarar este concepto que es importante. No hay duda que hay 2 responsabilidades en el desarrollo económico y en el comportamiento del empresariado en cualquier país, particularmente en el nuestro. En el marco, digamos, de la responsabilidad empresarial está lo que se refiere, digamos, a lo que es eficiencia en el desempeño, para ponerlo en términos reales, es la productividad, que de alguna forma es responsabilidad del empresariado para poder salir adelante y cohesionar los programas y particularmente el mejoramiento de tecnología, de gerenciamiento, de aplicación de una serie de normas que son responsabilidad del empresariado. En el marco de la competitividad que menciona básicamente la pregunta, esa es una responsabilidad del Estado boliviano. Y lo digo así, del Estado boliviano, porque no específicamente este gobierno, sino el Estado boliviano representado para apoyar y conducir los procesos. ¿A través de qué mecanismos para aclararnos? Básicamente, por ejemplo, el Estado tiene que tener acciones que permitan facilitación de trámite. Lo digo lo más pequeño, porque este es un conflicto, digamos, en el que para inscribir una empresa se tarda 1 millón de años, para ponerlo en exceso, por cierto. Por ejemplo, un detalle sencillo en ese sentido. Lo otro es la competitividad, que hoy lo está empezando a hacer este gobierno. Yo coincido con Gabriel cuando menciona que este ha sido un acercamiento de a poco, se ha ido construyendo esquemas de a poco. Yo creo que desde ese punto de vista, por ejemplo, el Estado boliviano debería permitir que el Estado boliviano sea más competitivo para su empresariado en el mejoramiento de carreteras. El transporte es un tema complejo en el marco de exportación, porque más allá de que tengamos o no soberanía de salida al mar de aquí en adelante o más allá, el tema del transporte, geográficamente vivimos en los Andes, para ponerlo en ese marco, y el transporte es dificultoso para los mercados de exportación hasta Puerto. Entonces, la competitividad que debería, es decir, ofrecer el Estado boliviano es básicamente rutas e infraestructura de transporte en términos generales, no solo carreteras, puede ser ferrocarril, aviones. Yo creo que ese es un elemento, y algo que me voy a permitir en el marco del relacionamiento con el empresario. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en Cochabamba de lo que ha sucedido en este relacionamiento, que no ha sido fácil, por cierto, pero ha llegado un momento, en el año 2009, que lo habíamos conversado con Gabriel también en esos periodos tan difíciles. 2009-2010 tuvimos una crisis de maíz. La agricultura cochabambina, en términos más o menos rápidos, de los 180 millones de pollos que el país consume al año, 110 millones de pollo parrillero hace Cochabamba. De esos 110 millones de pollos, el 70% se vienen al Alto y a la ciudad de La Paz. Entonces, la sensibilidad de un sector agrícola que tiene dificultades en incremento de costos, como se dio aquel año, que de 52 bolivianos el quintal promedio de 2009 llegó hasta 180 bolivianos. Fue una crisis compleja, y duda cabe Santa Cruz, con la producción de alimentos, en este caso de consumo animal, que es la más fuerte en el país, tuvo dificultades, hubieron problemas climatológicos, una serie de conflictos de esa naturaleza. Acudimos al gobierno porque fue una situación muy compleja, muy difícil, particularmente para los resultados económicos. El gobierno, y creo que hizo lo que debía hacer por esta importancia del sector agrícola. Nos ayudó
a conseguir maíz, lo hizo por cuenta propia, y para ponerlo más o menos en ejemplo, al gobierno le costó como 125 bolivianos el quintal puesto Bolivia, y nos los vendieron en 90 bolivianos. Este es, creo, una señal y un ejemplo claro de lo que se puede construir expresando las realidades y encontrando las soluciones conjuntas. Tomando una... Daniel, sobre ese punto, ¿cuáles han sido los otros mecanismos donde el gobierno haya podido facilitar también el trabajo de los empresarios, que más pedagógico de lo que ha ilustrado don Fernando no creo que se pueda leer, pero yo quisiera saber si es que existen otros mecanismos o no existen, ¿no? Para facilitar la empresa en Bolivia. A ver, lo que pasa es que desde el año 2006, donde se empezaron a cambiar algunas cosas, y el 2009, donde nació el tema de la nueva Constitución, hubo una implosión en el país gigantesca en temas de mercado interno, de mercado externo. El país empezó a crecer muchísimo y ni los empresarios ni los gobernantes habíamos pensado que iba a ocurrir un crecimiento de este tamaño. Todo se empezó a desbordar y se necesitaban carreteras, se necesitaban ductos de gas, se necesitaban mercados, y empezamos a crecer desordenadamente. Parte de ese crecimiento desordenado es lo que vemos ahora. Tenemos unos grandes ingresos, una gran economía, un crecimiento bastante interesante, el segundo dentro de la región, pero no hemos estado preparados, y lo hemos comentado con el presidente el día miércoles. Pese a todos los esfuerzos que hagamos los empresarios y pese a todos los esfuerzos que haga el gobierno, no se van a poder construir carreteras 1 kilómetro al día, no se puede construir. Tienes que tener muchísima infraestructura dentro del soporte de la construcción. Industrias nuevas van a nacer y están naciendo, pero no son industrias que se hacen de la noche a la mañana. Una industria tarda por lo menos 5 años en consolidarse en el mercado. ¿Hay un tema de competitividad ahí? Competitividad no es un término que a mí me guste usar mucho, pero en la complementariedad de las cosas hay algo que está frenando aún más nuestro crecimiento, que es el tema logístico, el tema de prestación de servicios y el tema crecimiento que el gobierno está haciendo a través de la inversión pública, que no se puede desarrollar por el exceso de obras, por la falta de mano de obra, que está también destinada a hacer industrias y hacer cosas. O sea, ahorita hay mucho por hacer y hay muy pocas manos que podemos desarrollar. Entonces, estamos tratando de ordenar ese crecimiento para que a partir de la próxima gestión podamos priorizar algunos temas especiales que nos están faltando respecto a cómo crecer en tema empleo y cómo crecer en tema de infraestructura y servicios básicos. Qué interesante que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados hoy día nos diga faltan manos, ¿no? Eso quiere decir que la posibilidad de generación de empleos es muy amplia, y eso realmente nos alegra a todos los bolivianos. Don Gabriel, el 70% de la población más, el 80% de la población, según las últimas encuestas presentadas por Tal Cual, han aprobado la nacionalización como un hecho absolutamente positivo con el que los bolivianos están de acuerdo. Para el empresariado privado, decir la palabra nacionalización hoy es una mala palabra. Primero, sí, yo creo que, y quisiera tocar y profundizar la competitividad. Es fundamental y el trabajo que se ha llevado adelante en esa articulación pública-privada tiene que ir acompañado de la energía. Estamos planteando, y está dentro de la agenda del gobierno, de pasar de 1.200 megawatts a 3.000 para el mercado interno. Eso es competitividad. Es además buscar la alternativa de energía eléctrica, y eso lo está planteando Santa Cruz en lo que significa biomasa, utilizar el bagazo para generar energía eléctrica. También hay lo eólico, Pando, Cochabamba, están ya con un plan piloto que es fundamental. Infraestructura, carretera, se ha avanzado, pero debemos ir más rápido. Creo que eso es fundamental. Cuando hemos hablado de energía, hoy podemos decir de las empresas nacionalizadas. Yo creo que lo más profundo que hay que ver hoy en las empresas nacionalizadas es que hay que darles condiciones a las empresas privadas que están entrando en la exploración. Se requiere una exploración intensiva. Para eso se busca también que se tengan los estímulos necesarios. Y decimos,
En el mundo entero hay muchas empresas petroleras que dan trabajo o servicio. Pero lo que debemos hacer hoy en Bolivia es mirarlas a las que ya están trabajando acá y que sean pues de prioridad, porque caso contrario pues no vamos a garantizar las reservas necesarias. Creo que en ese marco también decir de que el que mayor aporta hoy al Tesoro General, a su presupuesto, el yacimiento petrolífero fiscales bolivianos, con 85.000 millones de bolivianos, creo que es fundamental. Entonces debemos dar un avance, debemos ir avanzando, y ¿por qué no? En esa articulación pública-privada se necesita un yacimiento, pero hoy también se requieren de empresas petroleras privadas que vengan a hacer la exploración y que están acá. Lo que sí hay que buscar son los mecanismos para que sigan invirtiendo. Creo que eso es lo fundamental. Gracias. Don Fernando, antes de irnos me ha quedado una cosa, ya que habló del tema particular de Cochabamba y las nuevas empresas nacionales que se estarían creando en Cochabamba. Las empresas nacionalizadas son también, digamos, un mercado para el empresariado privado. Bueno, en términos reales, las empresas del Estado hoy se dedican, como ha mencionado Gabriel, particularmente a la explotación de recursos naturales, que además tienen dirección de mercados externos. Más allá, obviamente, el abastecimiento previo al mercado interno, pero en el tema del gas, por ejemplo, y en el tema de los minerales, que son hoy los dos rubros que está manejando el Estado como gestión empresarial, como gestión de dirección, están básicamente enfocados en este marco. Es cierto, o sea, para que haya para que haya mayor intensidad, digamos, en la producción que asegura el mercado interno, que va creciendo permanentemente, se necesita hacer más exploración, no hay duda de aquello. Y eso hoy, además, está asignado a las empresas extranjeras. De repente, las normas y digamos, los beneficios o las dificultades que tienen las empresas internacionales para hacer este trabajo todavía no han sido pulidas adecuadamente. Creo que hay algún elemento que mencionar. El otro, yo me animaría en forma personal a expresar que en algún momento deberíamos entrar a mirar que la administración de estas empresas deberían ser de carácter más profesional. ¿A qué me refiero? Debería haber un marco corporativo, por ejemplo, y establecer directorios, en el caso, que tengan participación del sector privado, para ayudar a cohesionar todo lo que se pretende hacer. Políticamente no se logra resultados en el marco de gestión empresarial. Entonces yo creo que por ejemplo, es un elemento central que debería ser una motivación para el próximo gobierno, a partir del 2015, de orientar este esquema a la exploración en términos de la empresa internacional, y yo creo que a la administración en términos de empresas nacionales estatizadas que tengan ese marco. No es una novedad, Noruega lo hace, para poner un ejemplo claro en este momento. Alguna vez que hemos estado en ese análisis, Noruega es una empresa, la empresa estatal de petróleo de Noruega es donde además Noruega es un caso súper interesante, donde particularmente la renta petrolera es súper baja, es decir, la empresa privada solamente ahí percibe un 5%, ¿verdad? Es correcto, pero es más, digamos, la gestión empresarial es, digamos, encomendada a profesionales para ello. Y los directorios, lo que conversábamos, tienen participación pública y privada, que es interesante porque las proyecciones se dan con visión empresarial. El ministro de Finanzas de Noruega es el tesorero, por ejemplo, del directorio de la empresa estatal de petróleo. Creo que estos elementos se ven muy sanos para que vayan mejorando este proceso y sea una orientación de mayor intensidad. Bueno, qué interesante. Lamentablemente me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Estamos hablando hoy día con la cúpula del empresariado privado.